¿Alguna vez has pensado que conocías todo sobre alguien a quien amabas, solo para descubrir que vivías con un completo extraño? El día que encontré a ese conserje llorando en la tumba de mi hija, todo lo que creía sobre mi vida, mi familia y mi papel como padre se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Voy a compartir contigo la experiencia más dolorosa y reveladora de toda mi existencia, y te prometo que, al final de esta historia, cuestionarás todo lo que crees saber sobre las personas más cercanas a ti. Me llamo Miguel, y hace 3 meses enterré a mi única hija Emma. Tenía 23 años, era brillante, hermosa, y según todo lo que yo creía saber, era feliz, pero estaba equivocado, tan devastadoramente, tan completamente equivocado. La culpa que cargo ahora es como un peso que presiona mi pecho en cada momento de cada día, haciendo difícil respirar, difícil pensar, difícil existir. Me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, reproduciendo cada conversación que tuvimos, buscando desesperadamente las señales que no vi, los gritos de ayuda que estuve demasiado ciego para percibir. Mi esposa, Catalina, se está ahogando en su propio océano de dolor, y ya casi no podemos mirarnos a los ojos porque todo lo que vemos reflejado en la mirada del otro es nuestro fracaso. El funeral fue un martes frío y gris que coincidía con el vacío que consumía mi alma. La iglesia estaba repleta de gente, colegas de mi bufete de abogados, amigas de Catalina de su organización benéfica, compañeros de universidad de Emma, sus profesores. Todos seguían diciéndonos lo maravillosa que era, lo brillante que había sido su futuro, lo trágica que era esta pérdida para todos los que la conocían. Pero aquí está lo que me ha estado carcomiendo como ácido a través del metal. Ninguno de ellos la conocía realmente tampoco. Conocían la versión de Emma que ella mostraba al mundo, la hija perfecta, la estudiante de sobresalientes, la chica con la sonrisa radiante que hacía voluntariado en albergues para personas sin hogar y daba clases particulares a niños desfavorecidos los fines de semana. Estuve allí escuchando a persona tras persona compartir sus recuerdos de mi hija, y con cada historia me sentía más y más como un extraño en el funeral de mi propia hija. ¿Cómo pude haber vivido en la misma casa con ella durante 23 años y no saber quién era realmente? La culpa comenzó entonces, pequeña al principio, solo un susurro en el fondo de mi mente, pero creció más y más fuerte hasta convertirse en un rugido ensordecedor que ahogaba todo lo demás. Catalina sostuvo mi mano durante el servicio, sus dedos fríos y temblorosos, y recuerdo haber pensado que ambos nos estábamos ahogando, ambos luchando por aire, pero ninguno de los dos podía salvar al otro, porque ambos estábamos demasiado perdidos. La mejor amiga de Emma, o quien yo pensaba que era su mejor amiga, una chica llamada Sara, dio un elogio que hizo llorar a todos. Habló sobre la bondad de Emma, su risa contagiosa, sus sueños de convertirse en abogada de derechos humanos. Pero incluso las palabras de Sara me parecieron vacías, como si estuviera describiendo a alguien que yo debería haber conocido pero no conocía. Después del funeral, hicimos una recepción en nuestra casa, y la gente se movía por nuestro hogar como fantasmas, sus voces apagadas, sus rostros pintados con expresiones apropiadas de simpatía y pesar. Me encerré en mi estudio por un rato, incapaz de enfrentar a otra persona diciéndome cuánto lo sentían, incapaz de aceptar otro lugar como un vacío sobre que el tiempo cura todas las heridas. Me senté en mi silla de cuero, la misma en la que Emma solía acurrucarse cuando era pequeña, y quería contarme sobre su día en la escuela, y sollocé como nunca antes había sollozado. El tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo dentro de ti, que se siente como si tu propia alma estuviera tratando de escapar de tu cuerpo. Lloré por mi hija, por la relación que nunca tuvimos realmente, por todos los momentos en que estuve demasiado ocupado trabajando para darme cuenta de que ella me necesitaba. Lloré por las conversaciones que nunca tuvimos, el consejo que nunca di, el consuelo que nunca proporcioné. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes, condolencias de personas que apenas nos conocían, y quería lanzarlo contra la pared. Quería gritar que sus palabras no significaban nada, que nada podía llenar el vacío que Emma dejó atrás, pero no lo hice. Solo me quedé allí sentado, paralizado por el dolor y la culpa,
preguntándome cómo se suponía que debía seguir viviendo en un mundo sin mi hija. Dios mío, ¿cómo se supone que uno continúa después de algo así? Las semanas después de la muerte de Emma se difuminaron en una pesadilla continua de la que no podía despertar sin importar cuánto lo intentara. Catalina se movía por la casa como un fantasma ella misma, apenas comiendo, apenas durmiendo, apenas hablando. Existíamos en el mismo espacio, pero ya no estábamos realmente juntos. ¿Cómo podríamos estarlo? Nuestra hija, la única cosa que nos conectaba, la única cosa que habíamos creado juntos, se había ido. Y en su ausencia, teníamos que enfrentar la incómoda verdad de que tal vez tampoco nos conocíamos realmente el uno al otro. Tal vez todo nuestro matrimonio se había construido sobre la base de criar a Emma, y ahora que ella se había ido, no quedaba nada que nos mantuviera unidos. Me lancé de vuelta al trabajo antes de lo que nadie esperaba, ignorando las miradas preocupadas de mis socios en el bufete, ignorando las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en una sala. Necesitaba la distracción, necesitaba algo en que concentrarme que no fuera el peso aplastante de mi dolor y culpa, pero no funcionó. Incluso en medio de declaraciones y reuniones con clientes, mi mente divagaba de vuelta a Emma, a todas las veces que había elegido el trabajo sobre ella, todas las obras escolares que me había perdido, todas las reuniones de padres y maestros a las que había enviado a Catalina sola porque tenía un caso importante. La palabra importante ahora se sentía como una broma cruel. ¿Qué podría haber sido más importante que estar ahí para mi hija? Nada, absolutamente nada. Pero me había convencido a mí mismo de que proveer para mi familia, darles un hermoso hogar y seguridad financiera, era lo mismo que estar presente. Fui tan tonto. Una noche, unas 6 semanas después del funeral, me encontré en la habitación de Emma, algo que había estado evitando porque sabía que me destruiría. Catalina había dejado todo exactamente como estaba, y entrar se sintió como entrar en una cápsula del tiempo. Su computadora portátil todavía estaba en su escritorio, cerrada pero probablemente aún conteniendo todos sus secretos, todas las partes de su vida que nunca compartió con nosotros. Su cama estaba hecha con el mismo edredón morado que había tenido desde la secundaria, el que tenía pequeñas estrellas blancas y del que insistía que no era demasiado mayor para tenerlo. Su estante estaba repleto de novelas, libros de texto, diarios. Tomé uno de los diarios, mis manos temblando, debatiendo si tenía el derecho de invadir su privacidad incluso en la muerte. Al final, no pude hacerlo. Lo volví a poner, sintiendo que incluso ese pequeño gesto de respeto era demasiado poco, demasiado tarde. Me acosté en su cama, respirando el débil aroma de su champú que todavía persistía en su almohada, y le hablé como si todavía estuviera allí. Me disculpé por todo lo que había hecho mal, por cada vez que había estado demasiado cansado para escuchar, por cada vez que había descartado sus sentimientos porque estaba estresado por el trabajo. Le prometí que descubriría qué pasó, por qué se había sentido tan desesperada que se quitó la vida. Sí, así es como murió mi hermosa y brillante hija. Tomó un frasco de pastillas para dormir y simplemente nunca despertó. Sin nota, sin explicación, sin adiós, solo silencio. El forense dijo que fue rápido, que no habría sufrido, pero ¿cómo podría eso posiblemente traerme consuelo? Mi hija sufrió lo suficiente en su vida como para querer terminarla, y yo estuve demasiado ciego para verlo. Te juro que el dolor de saber eso es insoportable. Comencé a visitar la tumba de Emma todos los días después del trabajo, a veces quedándome hasta que el personal del cementerio amablemente sugería que era hora de cerrar las puertas. Había algo pacífico en estar allí, rodeado de muerte donde no tenía que pretender estar bien o poner una cara valiente para nadie. Podía simplemente ser un padre destrozado llorando a su hija. La tumba estaba en un lugar hermoso bajo un viejo roble, y Catalina y yo habíamos elegido una lápida simple pero elegante con el nombre de Emma, sus fechas, y la inscripción, amada hija, por siempre en nuestros corazones. Cada vez que leía esas palabras, me sentía como un hipócrita. ¿Cómo podría estar en nuestros corazones cuando nunca supimos realmente qué había en el suyo? Me sentaba en el césped junto a su tumba, a veces hablándole, a veces solo sentado en silencio, sintiendo el peso de mi fracaso presionando sobre mí. Otras familias iban y venían trayendo flores, diciendo oraciones,
y yo las observaba, preguntándome si eran mejores padres que yo, si realmente habían conocido a sus seres queridos antes de perderlos. Una tarde, una anciana que colocaba flores en una tumba cercana me notó y se acercó. Se presentó como Margarita. Dijo que su esposo estaba enterrado 3 parcelas más allá y que había estado viniendo cada semana durante 5 años desde que él falleció. Hablamos por un rato y ella dijo algo que se quedó conmigo. Lo más difícil no es que se hayan ido, es preguntarse si los amamos lo suficientemente bien mientras estaban aquí. Sus palabras me cortaron como un cuchillo porque eso era exactamente con lo que estaba lidiando. ¿Amé a Emma lo suficientemente bien? ¿Le mostré con suficiente frecuencia cuánto significaba para mí? ¿O estuve tan atrapado en mi propio mundo, mis propias ambiciones y estrés y problemas, que no le di lo que realmente necesitaba? Margarita debió haber visto el dolor en mi rostro porque apretó mi hombro suavemente y dijo, «El hecho de que estés aquí, de que estés haciendo estas preguntas, significa que la amaste. Date un poco de gracia». Pero no podía. No merecía gracia. Merecía este dolor, esta culpa, este tormento sin fin de no saber por qué mi hija eligió la muerte sobre la vida. El cementerio se convirtió en mi refugio, el único lugar donde me sentía cerca de Emma, donde podía pretender que de alguna manera ella podía escucharme y tal vez, solo tal vez, perdonarme por ser un padre tan terrible. Imagínate vivir con ese peso todos los días. Era un jueves por la tarde, aproximadamente 2 meses y medio después de la muerte de Emma, cuando todo cambió. Había salido temprano del trabajo, diciéndole a mi secretaria que tenía dolor de cabeza, lo cual no era del todo mentira. Había estado teniendo dolores de cabeza constantemente desde que Emma murió, tensión inducida por el estrés que ninguna cantidad de medicamentos podía arreglar. Conduje al cementerio en piloto automático, ni siquiera pensando realmente en ello, solo sabiendo que necesitaba estar allí. El clima estaba comenzando a calentarse, la primavera temprana alejando el frío del invierno, y había flores comenzando a florecer en algunas de las tumbas. Estacioné mi auto en mi lugar habitual y caminé por el sendero familiar hacia la tumba de Emma, pero a medida que me acercaba, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había alguien allí, un hombre arrodillado en la tumba de Emma, y estaba llorando. No solo llorando, sino sollozando con el tipo de emoción cruda e incontrolada que reconocí, porque yo mismo la había sentido tantas veces. Mi primera reacción fue confusión. ¿Quién era este hombre? No lo reconocí del funeral, y no estaba vestido como si estuviera visitando otras tumbas cercanas. Llevaba el uniforme beige del personal de mantenimiento del cementerio. Su etiqueta con el nombre lo identificaba como Jaime, un conserje. Un trabajador del cementerio estaba llorando en la tumba de mi hija, y nada de eso tenía sentido. Me quedé allí por un momento, congelado, observándolo, tratando de entender lo que estaba viendo. Probablemente tenía poco más de 50 años, rostro curtido, cabello gris, manos que parecían haber hecho trabajo duro durante años. Tenía un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Emma, y las estaba colocando suavemente en la base de su lápida. ¿Cómo sabía que las margaritas eran sus favoritas? Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho, y 1000 preguntas inundaron mi mente. Sentí que la ira subía dentro de mí, caliente y feroz. ¿Quién era este extraño? ¿Y qué derecho tenía de llorar en la tumba de mi hija? ¿Qué conexión tenía con Emma que yo no sabía nada? Comencé a caminar hacia él, mis pasos haciendo ruido en el sendero de grava, y debió haberme escuchado porque rápidamente se limpió los ojos y comenzó a ponerse de pie. Pero yo ya estaba allí, mi sombra cayendo sobre él, y las palabras salieron duras y exigentes antes de que pudiera pensarlo mejor. «¿Quién es usted?», pregunté, mi voz aguda con emoción. «¿Por qué está llorando en la tumba de mi hija?». El hombre me miró, su rostro surcado de lágrimas, y vi miedo brillar en sus ojos. Se puso de pie rápidamente, torpemente, como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. «Lo siento», tartamudeó, dando un paso atrás. No quise entrometerme. Yo solo la conocía. Conocía a Emma. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. La conocía. Este conserje, este extraño que nunca había visto antes en mi vida, conocía a mi hija.
¿Qué quiere decir que la conocía? Exigí, acercándome a él, mis manos apretadas en puños a mis costados. ¿Cómo conocía a mi hija? Miró a su alrededor nerviosamente, como si estuviera buscando una ruta de escape, y por un momento pensé que iba a huir. Pero luego sus hombros se hundieron, y me miró a los ojos con una mirada de tristeza tan profunda, que parte de mi ira se disipó. Soy Jaime, dijo en voz baja. Trabajo aquí, mantengo los terrenos, pero antes de este trabajo, yo era una persona sin hogar. Viví en las calles del centro durante 3 años. Lo miré sin entender qué tenía que ver nada de esto con Emma. ¿Qué tiene eso que ver con mi hija? Pregunté, mi voz más suave ahora pero aún exigiendo respuestas. Jaime respiró profundamente, y las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro nuevamente. Emma, dijo, su voz quebrándose al decir su nombre. Ella me salvó la vida. Literalmente me salvó la vida. Me encontró en la calle una noche, en pleno invierno, y yo me estaba muriendo. Me había rendido. Quería morir. Pero ella no me dejó. Se sentó conmigo durante horas, en el frío helado, hablando conmigo, diciéndome que mi vida importaba, que yo importaba. Volvió cada semana después de eso, trayéndome comida, mantas, ayudándome a entrar en rehabilitación, ayudándome a encontrar este trabajo. Me dio una razón para vivir cuando no tenía ninguna. Sentí como si el suelo se estuviera moviendo bajo mis pies. ¿Emma hizo esto? ¿Mi Emma? ¿Y yo nunca lo supe? ¿Cuándo sucedió esto? Pregunté, mi mente acelerada, tratando de ubicar esto en la línea de tiempo de la vida de Emma. Hace unos 2 años, dijo Jaime. Estaba en mi punto más bajo. Había perdido todo. Mi familia, mi trabajo, mi hogar, mi dignidad. Me estaba bebiendo hasta morir en las calles, y a nadie le importaba. Nadie siquiera me miraba. Pero Emma, ella me vio. Realmente me vio. No como una persona sin hogar, no como un adicto, sino como un ser humano que merecía compasión. Me dejé caer sobre el césped, mis piernas incapaces de sostenerme más. Hace 2 años, Emma habría tenido 21 años, en su segundo año de universidad. Recordaba ese año vagamente. Había estado trabajando en el caso más grande de mi carrera, pasando días de 18 horas en la oficina, apenas viendo a mi familia. Catalina había mencionado algo sobre Emma haciendo más voluntariado, pero yo había estado demasiado preocupado para prestar atención. Ella nunca me lo dijo. Susurré, más para mí mismo que para Jaime. Nunca dijo nada sobre esto. Jaime también se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, y sacó su billetera. De ella, extrajo un pedazo de papel desgastado y doblado. Me lo entregó con manos temblorosas. Ella me dio esto, dijo. Es lo que me mantuvo en marcha durante los días más difíciles. Desdoblé el papel cuidadosamente, y se me cortó la respiración. Era una nota escrita a mano con la distintiva letra cursiva de Emma. Querido Jaime, decía, eres digno de amor, eres digno de felicidad, eres digno de una segunda oportunidad. Tu pasado no define tu futuro. Cada día es una nueva oportunidad para convertirte en la persona que quieres ser. Creo en ti, y seguiré creyendo en ti, hasta que puedas creer en ti mismo. Tu amiga, Emma. Lo leí 1 vez, 2 veces, 3 veces, y las lágrimas nublaron mi visión. Esta era mi hija. Esta compasión, esta bondad, esta certeza absoluta de que cada vida humana tenía valor. ¿Dónde aprendió esto? ¿Cómo se convirtió en esta persona? ¿Y por qué no sabía nada al respecto? En serio, ¿cómo pude estar tan ciego? Ella hablaba de ti a veces, dijo Jaime suavemente, y mi cabeza se levantó bruscamente. ¿Qué decía? Pregunté, desesperado por saber aunque estaba aterrorizado de la respuesta. Jaime dudó, claramente incómodo. Te amaba, dijo cuidadosamente, pero sentía que realmente no la veías. Dijo que siempre estabas tan ocupado, tan enfocado en tu trabajo, que se sentía invisible en su propia casa. Quería hacerte sentir orgulloso. Quería mostrarte que estaba haciendo algo significativo con su vida, pero tenía miedo de que no lo entendieras. Cada palabra era como una daga en mi corazón. Te dijo por qué ella... No pude terminar la frase. No pude decir las palabras en voz alta. Jaime negó con la cabeza. No sabía que estaba luchando tanto.
Siempre parecía tan fuerte, tan entera. Era la que ayudaba a todos los demás. Hacía voluntariado en el albergue para personas sin hogar 3 veces por semana. Daba clases particulares a niños en el centro comunitario. Pasaba sus fines de semana ayudando a personas como yo a volver a ponerse de pie. Pensé que era feliz. Pensé que tenía todo resuelto. Solté una risa amarga. Todos pensamos eso. Pero todos estábamos equivocados. ¿No es así? Ella estaba pidiendo ayuda a gritos, y ninguno de nosotros la escuchó. Jaime me miró con comprensión. Yo he estado donde ella estuvo, dijo en voz baja. Ese lugar oscuro donde no puedes ver ninguna salida, donde el dolor es tan abrumador que la muerte parece el único alivio. Cuando estás allí, te vuelves muy bueno ocultándolo. Sonríes, ayudas a otros. Te pones una máscara porque no quieres ser una carga para nadie con tu oscuridad. Te dices a ti mismo que tu dolor no es tan importante como los problemas de otras personas. Pensé en todas las veces que Emma me había preguntado sobre mi día. Me escuchó quejarme de clientes difíciles y casos estresantes. Se ofreció a ayudarme con investigaciones o papeleo. Ella estaba cuidando de mí, y yo nunca pensé en preguntarle si ella necesitaba que la cuidaran también. ¿Cómo te enteraste de que murió?, le pregunté a Jaime. Se limpió los ojos con el dorso de su mano. Vi su obituario en el periódico, dijo. No podía creerlo. Lo leí una y otra vez pensando que debía haber algún error. Emma, con su sonrisa brillante y corazón bondadoso, se había ido. No tenía sentido. Fui al funeral pero me quedé atrás. No pensé que perteneciera allí, con toda esa gente importante. Solo soy un conserje, y ella venía de un mundo completamente diferente. Pero he estado viniendo a su tumba todos los días desde entonces, trayendo margaritas porque me dijo una vez que eran su flor favorita porque eran simples y puras, y no trataban de ser algo que no eran. Recordé que Emma me dijo algo similar una vez, hace años, cuando tal vez tenía 15 o 16 años. Había comprado a Catalina un costoso ramo de flores exóticas para nuestro aniversario, y Emma había comentado que prefería las margaritas. Me había reído. Pensé que era solo rebelión adolescente contra cualquier cosa que a sus padres les gustara, pero era más que eso. Estaba tratando de decirme quién era, y yo no había estado escuchando. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que fallaste a alguien que amabas más que a la vida misma? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez has sentido esta culpa abrumadora. Jaime y yo nos sentamos allí en silencio por un rato, 2 hombres unidos por el dolor por la misma chica extraordinaria. Finalmente, encontré mi voz de nuevo. Cuéntame más sobre ella, dije. Cuéntame sobre la Emma que conociste, por favor. Jaime sonrió a través de sus lágrimas, y durante la siguiente hora, me contó historias sobre mi hija que me rompieron el corazón y lo llenaron de orgullo al mismo tiempo. Me contó sobre cómo Emma le traía café en las mañanas frías, siempre recordando que lo tomaba solo con 2 azúcares. Me contó sobre la noche en que lo encontró desmayado en un callejón, cómo había llamado a una ambulancia, y luego se quedó con él en el hospital, sosteniendo su mano mientras se desintoxicaba, nunca juzgándolo ni haciéndolo sentir avergonzado. Me contó sobre cómo ella le había ayudado a escribir un currículum, aunque no había trabajado en años y tenía antecedentes penales por robo menor, cómo ella había llamado personalmente al director del cementerio, y había respondido por él, convenciéndolos de darle una oportunidad. Me contó sobre las otras personas que Emma ayudó, toda una red de personas sin hogar y adictos en recuperación que la conocían como su ángel, su salvadora, su amiga. Estaba Marco, un veterano con trastorno de estrés postraumático, a quien Emma ayudó a ingresar en un programa de la BEA. Estaba Sofía, una joven que había envejecido fuera del sistema de acogida y terminó en las calles, a quien Emma dio clases particulares y ayudó a ingresar en la universidad comunitaria. Estaba Daniel, un anciano que había perdido a su familia y su hogar por deudas médicas, a quien Emma visitaba en el asilo de ancianos donde le había ayudado a encontrar una cama. Ella creó toda esta comunidad, dijo Jaime, su voz llena de asombro. Personas que no tenían nada ni a nadie. Ella las unió. Organizaba cenas semanales en el albergue, no solo sirviendo comida, sino sentándose y comiendo con todos, escuchando sus historias, tratándolos como seres humanos en lugar de problemas a resolver.
Lo llamaba el Círculo de la Esperanza. Todos eran bienvenidos, sin juicios, sin condiciones, solo compasión y comunidad. No tenía idea, ninguna. Mientras yo estaba en mi oficina, ganando casos y haciendo dinero, mi hija estaba en el mundo realmente cambiando vidas, realmente haciendo una diferencia. La ironía no se me escapó. Siempre le había dicho a Emma que debería estudiar derecho, unirse a mi bufete, hacer algo de sí misma. Y todo el tiempo, ella estaba haciendo algo de sí misma, algo mucho más significativo de lo que yo había logrado. ¿Por qué no me contó nada de esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Jaime me miró con simpatía. Dijo que no lo entenderías. Dijo que medías el éxito por el dinero y el estatus, y pensarías que estaba perdiendo su tiempo con personas que no podían ayudar a su carrera. Tenía miedo de que te sintieras decepcionado de ella. Esas palabras me destrozaron. Mi hija tenía miedo de mi decepción mientras estaba siendo literalmente un ángel para personas que necesitaban desesperadamente ayuda. ¿Qué tipo de padre había sido para que mi hija temiera mi juicio más de lo que valoraba mi apoyo? Estaba tan equivocado, susurré. Sobre todo, pensé que sabía que era importante. Pensé que estaba siendo un buen padre al proveer para ella, pagar por su educación, darle oportunidades. Pero ella no necesitaba dinero u oportunidades. Necesitaba que la viera, que valorara lo que ella valoraba, que apoyara a quien realmente era en lugar de quien yo quería que fuera. Jaime asintió. Ella sabía que la amabas, dijo. Me lo dijo. Pero también sentía que tu amor era condicional, basado en que ella cumpliera tus expectativas. Estaba exhausta de tratar de ser la hija que querías mientras también era la persona que necesitaba ser para sí misma. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre su futuro, cómo la había empujado hacia el derecho corporativo, bufetes prestigiosos, salarios de 6 cifras. Ella había seguido la corriente, se inscribió en la Facultad de Derecho, obtuvo excelentes calificaciones, pero ahora me daba cuenta de que todo era una actuación, tratando de hacerme feliz mientras su verdadera pasión estaba en ayudar a los olvidados y marginados. La disonancia cognitiva debe haber sido aplastante. ¿Sabes qué? A veces pienso que los hijos cargan con los sueños de los padres como si fueran cadenas. Pasé las siguientes semanas rastreando a las personas de las que Jaime me había hablado, queriendo entender este lado de Emma que nunca había conocido. No fue fácil. Muchos de ellos todavía estaban sin hogar o viviendo en viviendas de transición, y comprensiblemente desconfiaban de un extraño en traje costoso haciendo preguntas. Pero cuando mencionaba el nombre de Emma, sus rostros se transformaban. Marco, el veterano, me encontró en una cafetería cerca del hospital de la OBA. Era un hombre grande con ojos amables y cicatrices que contaban historias de batallas tanto en el extranjero como internas. Emma cambió mi vida, me dijo simplemente. Regresé de Afganistán como un hombre destrozado. No podía mantener un trabajo, no podía mantener relaciones, no podía dormir sin pesadillas. Terminé en las calles, automedicándome con lo que pudiera conseguir. Me había rendido con el sistema, me había rendido conmigo mismo. Entonces Emma me encontró durante una de sus caminatas de divulgación. No trató de arreglarme o salvarme de inmediato. Solo se sentó conmigo, semana tras semana, escuchando, realmente escuchando. No de la manera en que los terapeutas escuchan, tomando notas y analizando, sino de la manera en que un amigo escucha con genuino cuidado e interés. Me hizo sentir humano de nuevo. Marco continuó contándome cómo Emma había investigado programas de la VA, específicamente diseñados para veteranos sin hogar, cómo lo había ayudado a navegar la pesadilla burocrática de solicitudes y citas, cómo había ido con él a su evaluación de admisión porque sabía que estaba aterrorizado de ser vulnerable frente a extraños. Ella me salvó la vida, dijo Marco, su voz espesa de emoción, y cuando escuché que se había quitado la vida, no pude procesarlo. Aquí estaba esta persona que se había dedicado a salvar a personas como yo, y no pudo salvarse a sí misma. No tenía sentido. Pero tenía sentido, de una manera horrible y trágica. Emma había volcado toda su energía en otros, usando su dolor para distraerse del suyo propio. Se había vuelto tan buena siendo fuerte para todos los demás, que había olvidado cómo pedir ayuda para sí misma.
O tal vez lo había intentado, y simplemente no la habíamos escuchado. Sofía, la joven que había envejecido fuera del sistema de acogida, ahora trabajaba en una librería y tomaba clases en la universidad comunitaria. Me encontró allí durante su hora de almuerzo, y nos sentamos en la cafetería mientras ella me contaba su historia. Estaba tan enojada cuando terminé en las calles, dijo Sofía, revolviendo su café distraídamente. Había pasado toda mi infancia en el sistema, mudándome de hogar en hogar, nunca perteneciendo a ningún lugar. Cuando cumplí 18, simplemente me soltaron. Sin familia, sin sistema de apoyo, sin red de seguridad. Me sentía traicionada por todos y todo. Emma me encontró durmiendo en el parque, y al principio fui hostil con ella. Le dije que me dejara en paz, que no necesitaba a otra salvadora blanca tratando de arreglarme. Pero ella no se fue, tampoco trató de arreglarme. Solo preguntó si podía sentarse conmigo, y hablamos, durante horas. Me contó sobre sus propias luchas, cómo se sentía invisible en su propia familia, cómo sentía que nunca era suficiente sin importar lo que hiciera. Me di cuenta de que no éramos tan diferentes, ella y yo, ambas sintiéndonos perdidas y solas, solo que de diferentes maneras. Sofía me mostró su cuaderno, lleno de entradas de diario y ensayos de sus clases. Emma me ayudó a encontrar mi voz, dijo. Me animó a escribir, a contar mi historia. Dijo que mis experiencias importaban, que mi perspectiva era valiosa. Me ayudó a ver que venir de la nada no significaba que yo era nada. Me dio clases particulares para mi GED, me ayudó con las solicitudes universitarias. Vino a mi primer día de clases para apoyarme. Fue más una familia para mí de lo que nadie había sido nunca. Escuché historia tras historia como esta. Daniel, el anciano en el asilo, me contó cómo Emma lo visitaba todos los domingos por la tarde, leyéndole porque su vista estaba fallando, jugando ajedrez con él, simplemente haciéndole compañía cuando su propia familia lo había abandonado. Ella tenía esta forma de hacer que te sintieras visto, dijo Daniel, sus manos arrugadas apretando las mías a través de la mesa en la sala común. En un mundo que trata a las personas mayores como si fuéramos invisibles, como si solo estuviéramos esperando morir, Emma me trató como si todavía importara. Me pedía mi opinión sobre las cosas, hablaba conmigo sobre eventos actuales, política, filosofía. Estimulaba mi mente cuando todos los demás solo me trataban con condescendencia. Cada persona con la que hablé pintó un cuadro de Emma que era simultáneamente familiar y extraño para mí. Reconocí su compasión, su inteligencia, su determinación. Esos eran rasgos que también había mostrado en casa, pero la profundidad de su compromiso, el alcance de su trabajo, el impacto que había tenido en tantas vidas, eso era completamente nuevo para mí. Y mientras más aprendía, más me consumía la culpa. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo había vivido en la misma casa con esta persona extraordinaria y nunca realmente la había conocido? La respuesta era simple y condenatoria. Nunca había mirado realmente. Había estado demasiado envuelto en mi propio mundo para ver qué estaba pasando en el suyo. Había hecho suposiciones sobre quién era y qué quería, basadas en mis propios valores y prioridades, nunca molestándome en preguntar si esos se alineaban con los suyos. Había sido un padre solo de nombre, proporcionando apoyo financiero mientras fallaba completamente en todas las demás formas que importaban. Ay, Dios mío, el peso de esta verdad es insoportable. El punto de quiebre llegó cuando encontré los diarios reales de Emma. Al principio había evitado leerlos, sintiendo que era una violación de su privacidad. Pero después de hablar con todas estas personas que parecían conocer a mi hija mejor que yo, necesitaba escuchar su voz, su verdad, en sus propias palabras. Los encontré en una caja debajo de su cama. 5 diarios gruesos que abarcaban desde que tenía 18 años hasta solo días antes de que muriera. Los llevé a mi estudio, cerré la puerta con llave y comencé a leer. El primer diario era de su primer año de universidad. Las entradas eran principalmente sobre experiencias universitarias típicas, sus clases, su compañera de cuarto, fiestas a las que fue, pero intercaladas a lo largo, había entradas sobre mí, sobre nosotros, sobre sus sentimientos de inadecuación e invisibilidad. Papá vino al campus hoy para llevarme a almorzar, decía una entrada. Pasó todo el tiempo en su teléfono.
apenas mirándome, atendiendo llamadas de clientes. Cuando traté de contarle sobre mi clase de filosofía, la que realmente me apasiona, me interrumpió para preguntarme si había pensado más en unirme a la sociedad de prederecho. No lo había hecho. No quiero ser abogada. No quiero su vida. Pero no sé cómo decirle eso sin romperle el corazón o hacerle sentir decepcionado de mí. Así que solo asentí y dije que lo pensaría. Siempre digo que lo pensaré. Se ha convertido en mi respuesta predeterminada a sus expectativas. No tenía ningún recuerdo de este almuerzo. Ninguno. Probablemente había regresado directamente a la oficina después. Lo había marcado en mi lista mental de deberes parentales cumplidos, y había seguido con mi día, sin darme cuenta de que mi hija había querido algo de mí que no le había dado. Mi atención, mi interés genuino, mi apoyo incondicional para sus sueños reales en lugar de los míos proyectados. Los diarios progresaban, y observé la vida interior de Emma desplegarse en las páginas. Su descubrimiento de la filosofía y la ética, su creciente convicción de que necesitaba hacer algo significativo con su vida, sus primeros encuentros con personas sin hogar en el centro de la ciudad que encendieron su pasión por el servicio. Conocí a un hombre hoy llamado Jaime, decía una entrada. Estaba sentado afuera de la tienda de conveniencia, y todos pasaban junto a él como si no existiera, como si fuera invisible, y me di cuenta. Así es como me siento a veces. Invisible. Especialmente para papá. Me mira pero no me ve. Me escucha hablar pero no escucha. Quería ayudar a Jaime, no solo porque necesitaba ayuda, sino porque entendía cómo se sentía ser invisible. Cuando me senté junto a él y le pregunté su nombre, la expresión de sorpresa en su rostro me rompió el corazón. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo trataba como una persona? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que papá me trató como una persona, en lugar de un proyecto o una extensión de sí mismo? Leer estas palabras, escritas con la letra de Emma, era como tomar un cuchillo a mi pecho y retorcerlo. Esto es lo que le había hecho. La había hecho sentir invisible, no escuchada, no vista. Mientras pensaba que estaba siendo un buen padre al establecer altas expectativas y empujarla hacia el éxito, en realidad estaba aplastando su espíritu, obligándola a ocultar su verdadero ser, haciéndola sentir que sus verdaderos sentimientos y sueños no importaban. Los diarios posteriores se volvieron más oscuros, incluso cuando el trabajo externo de Emma crecía, ayudando a más y más personas. Su lucha interna se intensificaba. Estoy exhausta, decía una entrada. Siento que estoy viviendo dos vidas. Está la Emma que papá quiere, la estudiante de Derecho con calificaciones perfectas que se unirá a su bufete y lo hará sentir orgulloso. Y está la Emma que realmente soy, la que preferiría pasar su tiempo en el albergue que en la biblioteca, que se preocupa más por ayudar a Sofía a estudiar para su GED que por prepararse para el examen de la barra. Estoy cansada de fingir, pero tengo más miedo de decepcionarlo, de ver esa mirada en sus ojos cuando se dé cuenta de que no soy quien pensaba que era. A veces me pregunto qué pasaría si simplemente dijera la verdad. ¿Todavía me amaría? ¿O su amor siempre fue condicional a que yo fuera la hija que él quería? Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el diario. Ella había cuestionado mi amor por ella. Mi propia hija había dudado si la amaría si ella era simplemente ella misma. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había creado un ambiente donde mi hija sentía que tenía que ganarse mi amor en lugar de saber que era incondicional? Te lo juro. Este dolor es indescriptible. El diario final fue el más difícil de leer. Las entradas se volvieron esporádicas, más oscuras, llenas de dolor que claramente estaba tratando de ocultar de todos a su alrededor. Ayudé a 3 personas a encontrar vivienda esta semana, decía una entrada. Marco ingresó al programa de la BA. Sofía aprobó su examen. Y conecté a otra mujer con una oportunidad de trabajo. Todos me dicen que soy increíble, que estoy haciendo una gran diferencia, pero por dentro me siento vacía. Me vierto en otras personas porque es más fácil que enfrentar mi propio dolor. Cuando estoy ayudando a alguien más, no tengo que pensar en lo perdida que me siento, lo sola, lo exhausta que estoy de fingir estar bien. Nadie sabe cuánto estoy luchando. Ni papá, ni mamá, ni siquiera mis amigos. Me he vuelto tan buena usando la máscara que ya no estoy segura de quién soy sin ella.
A veces pienso en cómo sería simplemente parar, dejar de fingir, dejar de actuar, dejar de tratar de ser todo para todos, simplemente descansar, permanentemente. Tuve que dejar de leer, mi visión demasiado borrosa por las lágrimas para ver las palabras. Emma había estado pidiendo ayuda a gritos en estas páginas, documentando su descenso a la depresión y la ideación suicida, y nadie lo sabía. Nadie estaba leyendo estas palabras. Se estaba ahogando, y se estaba ahogando sola. La última entrada estaba fechada 3 días antes de que muriera. Ya no puedo hacer esto, decía simplemente. He intentado tanto ser fuerte, ser útil, marcar una diferencia, pero estoy tan cansada. Estoy cansada de sentirme invisible en casa. Estoy cansada de fingir querer una carrera que no quiero. Estoy cansada de cargar el dolor de otras personas mientras me ahogo en el mío. Estoy cansada de sentir que tengo que ganarme el amor y la aceptación en lugar de simplemente recibirlo libremente. Miro a papá y veo decepción, incluso cuando está tratando de ocultarla. Veo sus sueños para mí, y están tan lejos de mis propios sueños que no sé cómo cerrar esa brecha. Mamá lo intenta, pero está tan atrapada en el mundo de papá, en ser la esposa perfecta para el abogado exitoso, que tampoco me ve realmente. Estoy tan sola, rodeada de personas que aman la idea de mí pero no me conocen realmente. Y estoy tan cansada. Tal vez si me voy finalmente me verán. Tal vez mi muerte importará más de lo que importó mi vida. Tal vez entonces papá entenderá que perdió algo real, no solo la proyección que creó. Lo siento mucho, pero ya no puedo seguir fingiendo. Solo quiero descansar. Cerré el diario y sollocé. Grandes sollozos convulsivos que venían de la parte más profunda de mi alma. Mi hija había muerto pensando que su muerte importaría más que su vida, que amábamos una idea de ella en lugar de su verdadero ser. Y la parte más devastadora era que tenía razón. Yo había amado una idea, una proyección, la hija que quería en lugar de la hija que tenía. Había estado tan enfocado en moldearla a mi imagen de éxito, que nunca me había detenido a apreciar a la persona extraordinaria que ya era. Emma no necesitaba convertirse en nada. Ya era notable. Ya estaba haciendo más diferencia en el mundo de la que yo jamás había hecho. Pero había estado demasiado ciego para verlo, demasiado atrapado en mi propio ego y ambiciones para reconocer que mi hija había encontrado su vocación, y era hermosa y significativa e importante. Solo que no en la forma en que yo había definido esos términos. Le había fallado en todas las formas en que un padre puede fallarle a un hijo. La había hecho sentir invisible, no escuchada, no amada por quien realmente era, y ahora se había ido, y nunca tendría la oportunidad de decirle que estaba equivocado, que estaba tan increíblemente equivocado sobre todo. Nunca podría decirle que era suficiente, más que suficiente, exactamente como era. Nunca podría disculparme por hacerla sentir que tenía que ganarse mi amor o cumplir con mis expectativas. Nunca podría apoyar sus sueños reales, celebrar sus logros reales, verla por quien realmente era, en lugar de quien yo quería que fuera. La culpa era aplastante, sofocante, insoportable, pero merecía cada gramo de ella. Dios mío, merecía cada segundo de este tormento. En las semanas que siguieron, tomé una decisión. No podía traer a Emma de vuelta. No podía deshacer el daño que había causado o el dolor que ella había soportado, pero podía honrar su memoria continuando su trabajo, siendo la persona que ella necesitaba que fuera, aunque fuera demasiado tarde para ella. Me puse en contacto con todos los que Emma había ayudado, con Jaime y Marco y Sofía y Daniel, y docenas de otros. Les dije que quería establecer una fundación en nombre de Emma, dedicada a ayudar a personas sin hogar y apoyar a jóvenes vulnerables que envejecen fuera del sistema de acogida. Usé mis habilidades legales para establecer la organización sin fines de lucro, manejar el papeleo, navegar las regulaciones. Doné una cantidad sustancial de mi propio dinero para ponerla en marcha, dinero que de repente se sentía sin sentido en comparación con el trabajo que podía hacer. Catalina se unió a mí en este esfuerzo, y trabajar juntos en algo significativo, algo conectado a Emma, ayudó a cerrar la brecha que se había formado entre nosotros. Comenzamos a hacer voluntariado en el albergue donde Emma había pasado tanto tiempo.
Asistimos a las cenas del Círculo de la Esperanza, sentándonos con personas sin hogar, escuchando sus historias, tratándolos con la dignidad y el respeto que Emma les había mostrado. Establecimos un fondo de becas para jóvenes como Sofía, ayudándolos a perseguir la educación y escapar del ciclo de pobreza y falta de hogar. Creamos un programa de mentoría, emparejando voluntarios con personas que necesitaban apoyo y orientación. Cada decisión que tomamos nos preguntábamos, ¿qué haría Emma? ¿Cómo manejaría esto Emma? Su compasión, su visión, su creencia en el valor inherente de cada ser humano, se convirtieron en nuestros principios rectores. Y lentamente, dolorosamente, comenzamos a entender a la hija que habíamos perdido. Las personas cuyas vidas ella había tocado se convirtieron en nuestros maestros, compartiendo recuerdos y lecciones que Emma les había enseñado. Jaime se involucró en la fundación, usando su experiencia para ayudarnos a entender las necesidades reales de las personas sin hogar, cortando a través de la burocracia y las suposiciones para llegar a soluciones prácticas. Marco dirigió grupos de apoyo para veteranos. Sofía comenzó a escribir un blog sobre sus experiencias, inspirando a otros jóvenes en hogares de acogida. Daniel, a pesar de su edad, se ofreció como voluntario en la oficina de la fundación, recibiendo a los visitantes con calidez y sabiduría. El Círculo de la Esperanza de Emma se expandió, no solo en tamaño, sino en impacto. Formamos asociaciones con otras organizaciones, abogamos por cambios de políticas, creamos conciencia sobre la falta de hogar y sus causas fundamentales. Cada persona que ayudamos, cada vida que tocamos, se convirtió en un memorial vivo para Emma. Y a través de este trabajo, comencé a cambiar. Las prioridades que alguna vez parecían tan importantes, los casos, las horas facturables, la reputación prestigiosa, se desvanecieron en importancia. Reduje mis horas en el bufete, eventualmente tomando una licencia para concentrarme en la fundación a tiempo completo. Mis socios estaban sorprendidos, probablemente decepcionados, pero no me importó. Por primera vez en mi vida adulta, estaba haciendo un trabajo que realmente importaba, trabajo que hacía una diferencia real en vidas reales. Me estaba convirtiendo en el padre que Emma había necesitado, aunque ella no estuviera aquí para verlo. A veces, cuando estoy en el albergue o visitando a alguien que está luchando, siento su presencia, no en ningún sentido sobrenatural, sino en la forma en que su filosofía y valores guían mis acciones. Escucho su voz en mi cabeza, gentil pero firme, recordándome que escuche más de lo que hablo, que suspenda el juicio, que vea a la persona detrás de las circunstancias, y me doy cuenta de que la vida de Emma importó enormemente. Su muerte fue una tragedia, una pérdida prevenible que me perseguirá hasta mi último aliento. Pero su vida, su trabajo, su compasión, esas cosas han creado ondas que continúan expandiéndose, tocando más vidas de las que probablemente imaginó. Imagínate el legado que una sola persona puede dejar cuando vive con propósito y amor. Todavía visito la tumba de Emma regularmente, y Jaime a menudo está allí también. Nos hemos hecho amigos, por improbable que parezca, unidos por nuestro amor por la misma mujer notable y nuestra determinación compartida de honrar su legado. A veces otras personas que Emma ayudó aparecen, dejando flores o notas, compartiendo nuevos desarrollos en sus vidas. Su tumba se ha convertido en un lugar de reunión, un recordatorio de lo que la compasión y el compromiso de una persona pueden lograr. Un día, unos 6 meses después de ese primer encuentro con Jaime, estaba sentado junto a la tumba de Emma cuando una joven se acercó con cautela. Parecía tener la edad de Emma, y llevaba una margarita. «Disculpe», dijo suavemente. «¿Es usted el padre de Emma?» Asentí, y ella se arrodilló para colocar la flor en la tumba. «Soy Rebeca», dijo. «Emma me dio clases particulares hace 2 años. Estaba reprobando la escuela, lidiando con muchos problemas familiares, y estaba pensando en abandonar. Emma no me dejó. Pasaba horas conmigo cada semana, no solo ayudando con la tarea, sino escuchando mis problemas, animándome a seguir adelante. Gracias a ella, me gradué. Acabo de ser aceptada en la escuela de enfermería. Quería decirle, agradecerle. Mi garganta se apretó con emoción. Ella habría estado tan orgullosa de ti.
logré decir. Rebeca sonrió a través de sus lágrimas. Solía decirme que la educación era poder, que el conocimiento podía abrir puertas que nada más podía. Me hizo creer en mí misma cuando nadie más lo hizo. Quiero ser una enfermera que trabaje con comunidades desatendidas, ayudando a las personas de la manera en que Emma me ayudó. ¿Está bien? ¿Querer ser como ella? Me puse de pie y abracé a esta joven que nunca había conocido antes, esta extraña que había sido tocada por la luz de mi hija. Es más que bien, le dije. Es exactamente lo que ella habría querido. Estuvimos allí juntos por un rato, compartiendo recuerdos de Emma, y me di cuenta de algo profundo. Emma realmente no se había ido. Sí, su presencia física estaba ausente, la pérdida de ella irreversible y agonizante, pero su espíritu, sus valores, su impacto, esas cosas estaban muy vivas. En Jaime, que ahora tenía un propósito y una razón para mantenerse sobrio. En Marco, que estaba ayudando a otros veteranos a encontrar su camino de regreso. En Sofía, que estaba rompiendo el ciclo de pobreza y mostrando a otros jóvenes en hogares de acogida que un futuro diferente era posible. En Daniel, que pasó sus últimos años devolviendo en lugar de rendirse. En Rebeca, que se convertiría en una enfermera dedicada a servir a aquellos que no podían pagar atención médica. Y en mí, un padre transformado por el dolor y la culpa en alguien que finalmente entendía lo que realmente importaba en la vida. Emma había creado un legado de compasión y servicio que nos sobreviviría a todos, y me habían dado una segunda oportunidad, no con ella, sino para honrarla convirtiéndome en la persona que ella necesitaba que fuera, para ver a las personas de la manera en que ella las veía, con empatía y sin juicio. Para usar mi privilegio y recursos no para acumular más para mí, sino para ayudar a otros a elevarse, para medir el éxito no por el dinero o el estatus, sino por el impacto positivo que podía tener en las vidas de otras personas. ¿Alguna vez has perdido a alguien, y solo entonces te has dado cuenta de cuánto fallaste en apreciarlos mientras estaban vivos? Por favor, comparte tu historia en los comentarios. Todos necesitamos aprender de las experiencias de los demás. Ahora sé que le fallé a Emma de tantas maneras. Estaba demasiado ocupado, demasiado enfocado en mi propia definición de éxito, demasiado atrapado en moldearla a mi imagen, en lugar de celebrar quién era realmente. La hice sentir invisible cuando merecía ser vista. La hice sentir que tenía que ganarse mi amor cuando debería haberlo dado libremente. Prioricé el trabajo sobre ella, extraños sobre mi propia hija, mi ego sobre sus necesidades emocionales. Estos fracasos me perseguirán por el resto de mi vida, y merezco esa persecución, pero también sé que revolcarme en la culpa sin acción es solo otra forma de egoísmo. Emma no murió para castigarme, aunque su muerte ciertamente lo hizo. Murió porque estaba en un dolor insoportable y no vio otra salida. Y la mejor manera en que puedo honrar su memoria es asegurarme de que otros jóvenes con dolor sepan que tienen opciones, tienen apoyo, tienen personas que los ven y los valoran exactamente como son. En serio, esto es lo más importante que he aprendido. La fundación que creamos en nombre de Emma ahora ha ayudado a cientos de personas. Hemos alojado a 47 personas sin hogar, ayudado a 23 jóvenes que envejecen fuera del sistema de acogida, a ingresar a la universidad o capacitación vocacional, proporcionado asesoramiento de salud mental a innumerables otros que luchan con depresión e ideación suicida. Nos hemos asociado con escuelas para crear programas de apoyo entre pares, donde los estudiantes pueden hablar abiertamente sobre salud mental sin estigma. Hemos capacitado a voluntarios para reconocer signos de depresión y hacer las preguntas difíciles que podrían salvar una vida. Hemos creado una línea de crisis específicamente para adultos jóvenes que se sienten invisibles en sus propias familias, que están luchando por cumplir con expectativas que no se alinean con su verdadero ser. Cada persona que ayudamos es el legado de Emma. Cada vida que salvamos es un testimonio de su creencia de que cada ser humano tiene valor inherente y merece compasión, y cada día trato de ser el padre que ella necesitaba, aunque nunca pueda serlo para ella ahora. Escucho más de lo que hablo. Hago preguntas y realmente me importan las respuestas. Apoyo los sueños reales de las personas en lugar de proyectar los míos en ellos.
Veo a las personas, realmente las veo, de la manera en que Emma me enseñó a través de su ejemplo. Catalina y yo también hemos cambiado nuestra propia relación. Hablamos ahora, realmente hablamos, sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestros arrepentimientos. Hemos comenzado terapia juntos, trabajando a través de la culpa y el dolor, aprendiendo cómo ser compañeros que realmente se apoyan mutuamente, en lugar de simplemente coexistir en el mismo espacio. Nos hemos dado cuenta de que tampoco nos conocíamos realmente el uno al otro, que ambos habíamos estado tan enfocados en nuestros roles, abogado exitoso, socialité caritativa, padres perfectos, que habíamos olvidado ser personas reales con vulnerabilidades y necesidades reales. La muerte de Emma destrozó la ilusión de nuestra vida perfecta, pero en los escombros hemos encontrado la oportunidad de construir algo más auténtico, más significativo. No es fácil. Algunos días el dolor es tan abrumador que apenas puedo funcionar. Algunos días todavía me encuentro alcanzando mi teléfono para llamar a Emma, para contarle sobre alguien que ayudamos, antes de recordar que ella no está ahí para responder. Algunas noches me despierto sollozando, perseguido por las entradas del diario, por el dolor en el que estaba, por las formas en que le fallé, pero sigo adelante, por ella, por las personas que necesitan ayuda, por la segunda oportunidad que me han dado de vivir una vida que realmente importa. He aprendido que ser una buena persona, un buen padre, un buen ser humano, no se trata de tener todas las respuestas o ser perfecto. Se trata de estar presente, ser genuino, estar dispuesto a ver y escuchar realmente a las personas a tu alrededor. Se trata de valorar a las personas por quienes son en lugar de lo que quieres que sean. Se trata de entender que el éxito no se mide en dinero o estatus, sino en el impacto positivo que tienes en otros. Se trata de reconocer que a veces las personas que parecen más fuertes, más juntas, más dedicadas a ayudar a otros, son las que se están ahogando silenciosamente en su propio dolor. Emma me enseñó todo esto a través de su vida, y trágicamente, a través de su muerte. Desearía haber aprendido estas lecciones mientras ella estaba viva. Desearía poder decirle que finalmente la veo, finalmente la entiendo, finalmente aprecio a la persona extraordinaria que era. Desearía poder disculparme por hacerla sentir invisible y decirle que siempre fue suficiente, siempre más que suficiente. Desearía poder apoyar sus sueños reales y celebrar sus logros reales. Desearía haber podido ser el padre que merecía, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es honrarla siendo esa persona para otros, continuando su trabajo, asegurándome de que su creencia en el valor inherente de cada ser humano viva, a través de la fundación y a través de mi propia vida transformada. Así que si estás escuchando esta historia, quiero que pienses en las personas en tu vida, realmente pienses en ellas. ¿Las estás viendo por quienes son realmente o por quienes quieres que sean? ¿Estás presente con ellas, genuinamente comprometido? ¿O estás distraído por el trabajo, por los teléfonos, por tu propia agenda? ¿Las estás haciendo sentir valoradas y vistas, o invisibles e inadecuadas? No esperes hasta que sea demasiado tarde para conocer realmente a las personas que amas. No dejes que la culpa sea tu maestra de la manera en que lo fue para mí. Aprende de mis errores. Está presente. Escucha profundamente. Suspende el juicio. Apoya los sueños reales de las personas, no los proyectados. Dile a las personas que amas que son suficientes, exactamente como son. Haz las preguntas difíciles sobre salud mental y bienestar emocional. Crea un ambiente donde las personas se sientan seguras siendo vulnerables, donde no tengan que usar máscaras o actuar, o ganarse el amor. Porque aquí está la verdad que aprendí demasiado tarde. Las personas que parecen tenerlo todo resuelto, a menudo son las que están luchando más. Las personas que pasan sus vidas ayudando a otros, a menudo están descuidando sus propias necesidades. Las personas que sonríen más brillante a veces están ocultando el dolor más profundo. Presta atención. Realmente presta atención. Podría salvar una vida. Podría salvar una relación. Podría prevenir el tipo de pérdida devastadora y arrepentimiento con el que vivo todos los días. La historia de Emma no tenía que terminar de la manera en que terminó.
Si yo hubiera sido el padre que ella necesitaba, si realmente la hubiera visto y apoyado, y hecho sentir incondicionalmente amada, tal vez todavía estaría aquí. Tal vez estaría dirigiendo la fundación ella misma, ayudando a aún más personas, viviendo la vida significativa con la que soñaba. No puedo cambiar el pasado, pero tal vez al compartir esta historia, pueda ayudar a cambiar el futuro de alguien más. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar en tus propias relaciones y prioridades, por favor déjale un me gusta. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas, y tal vez, solo tal vez, evitará que otra familia experimente el tipo de pérdida que destruyó la mía. Comenta abajo sobre cómo esta historia te impactó, sobre los cambios que quieres hacer en tu propia vida, sobre las personas que necesitas ver y apreciar realmente. Creemos una comunidad de personas comprometidas a estar presentes, ser genuinos, ser compasivos. Suscríbete a Lo que viví para más historias que te desafiarán, te conmoverán y, con suerte, te inspirarán a vivir más auténticamente y amar más profundamente. Activa la campanita para que nunca te pierdas una historia. Y lo más importante, ve y dile a alguien que amas que importa para ti, exactamente como es. No esperes. No asumas que lo saben. Díselo hoy, porque el mañana no está garantizado. Y no quieres pasar el resto de tu vida viviendo con el tipo de arrepentimiento que me consume a mí todos los días. Gracias por escuchar mi historia, por ser testigo de mi dolor y mi transformación. Emma habría querido que su historia ayudara a otros, para prevenir que otros jóvenes se sintieran tan invisibles y solos que la muerte pareciera la única opción. Así que, por favor, lleva su mensaje adelante. Ve a las personas. Realmente véelas. Importa más de lo que jamás sabrás.